Hola a todos. En este video vamos a ver algunos aspectos básicos de lo que es la administración. Para iniciar nos haremos la siguiente pregunta: ¿qué es la administración? Sin embargo, no es concebible entender lo que es la administración sin antes comprender el significado del concepto organización, dado que son dos conceptos que van de la mano uno del otro. Entonces, ¿qué es una organización? El primer aspecto que debemos aclarar es la diferencia entre el concepto de empresa y el concepto de organización. Esto nos va a permitir adicionalmente comprender la relación que hay entre el concepto de empresario y el concepto de gerente, o en este caso de administrador. Iniciemos con el concepto de empresa. Una empresa es una unidad económico-social dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Es decir, una empresa es una fuente de riqueza, sirve a un mercado, su función de ser son los clientes, sean leales o no, tiene una competencia, sea leal o desleal, y para su operación requiere de unos recursos. Es decir, en una empresa hay un proceso de transformación, hay unos recursos o unos factores de producción, unos objetivos y fines definidos y hay una asunción del riesgo. Y tiene unos objetivos principales que son la rentabilidad, el crecimiento y la supervivencia. Por su parte, una organización se puede entender como un ente social de personas que interactúan juntas con el propósito de alcanzar unos objetivos comunes. Es decir, hay una formación social compleja y plural. Necesariamente, en una organización debe haber más de una persona. Hay unos límites fijos e identificables, es decir, un sistema de roles y objetivos definidos. Y estos están consignados y articulados en un orden, es decir, hay una escala de autoridad. Entonces, una organización puede ser una empresa. Sin embargo, no necesariamente siempre una empresa es una organización. Ahí está, digamos, que la diferencia entre ambos conceptos. Una vez teniendo claro estos conceptos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un empresario y un gerente? El empresario es una persona que arriesga unos recursos físicos, económicos, materiales con la finalidad de obtener unos beneficios económicos. Por su parte, el gerente o administrador es aquella persona que alcanza los objetivos de una organización a través de su propia gestión y la de las personas que dirige. Ambos roles los puede desempeñar una persona, es decir, un empresario puede ser a su vez un administrador o gerente. Sin embargo, pues también digamos que dichas actividades se pueden realizar o son realizadas por personas diferentes. Teniendo claro entonces los conceptos anteriores, ahora sí podemos volver a la primera pregunta: ¿qué es la administración? Una de las actividades humanas más importantes es administrar. Esa palabra se compone de los términos de ad, que significa hacia, orientado a, dirigido a una acción, y ministrare, que significa servir, cuidar, proteger y encargarse de. Entonces, uniendo estos términos, administrar podría ser entonces definido como aquella actividad que se orienta a servir y a cuidar las organizaciones. Sin embargo, si queremos ya un concepto un poco más definido, detallado y más amplio, entonces se puede entender la administración como una serie de herramientas, de prácticas y de principios que tienen como finalidad conseguir los objetivos de la organización, valiéndose de la toma de decisiones anticipadas que permitan aprovechar los recursos, especialmente con base en el esfuerzo de las personas. El trabajo del administrador se nutre tanto de la teoría, de las técnicas y de las prácticas administrativas como la experiencia profesional. Es por ello que la administración es una ciencia, una técnica y un arte. Entonces, ¿por qué la administración es una ciencia? Es una ciencia en tanto que estudia e investiga metodológicamente las variables, las constantes y las causas y efectos de la eficiencia y la eficacia de las organizaciones sociales productivas. Veamos la relación que hay entre eficiencia y eficacia. Entonces,
Cuando usamos eficientemente los recursos, pero hay una ineficacia en las metas, queremos decir que no se alcanzan las metas, pero no se desperdician recursos. El ideal es que se alcancen las metas sin desperdiciar recursos, o sea, que haya una eficacia y una eficiencia. También se puede dar el caso en que se puedan alcanzar las metas, pero se desperdicien recursos. O el peor de los casos es que ni se alcancen las metas y se desperdicien recursos. Entonces, aquí el administrador lo que está haciendo es, si hay ineficacia en metas, pero eficiencia en recursos, es decir, que está haciendo bien lo que no debe hacer. En el peor de los casos, en el que hay ineficiencia de recursos e ineficacia de metas, entonces el administrador hace mal lo que no debe hacer. Cuando hay ineficiencia en recursos, pero hay eficacia en las metas, entonces el administrador está haciendo mal lo que sí debe hacer. Y en el mejor de los casos, cuando hay tanto eficiencia como eficacia, el administrador está haciendo bien lo que debe hacer. Una vez entendido entonces el concepto de ciencia, vamos a la técnica, que se nos va a permitir entonces alcanzar esa eficiencia y esa eficacia, que es lo que queremos, ¿cierto? Entonces la técnica es la aplicación práctica de la ciencia, por lo que el administrador profesional requiere habilidades técnicas que le permitan entonces la toma de decisiones, la coordinación, la planeación, el control, la comunicación, el organizar, el evaluar y el dirigir. Y finalmente, lo que es la ciencia y la técnica van muy de la mano con el arte. Entonces, cuando vemos la administración como arte, es la virtud, habilidad o disposición para hacer bien una cosa. Es la visión de un todo en la estrategia de un organismo social. Es decir, el administrador debe tener entonces una sensibilidad, un sexto sentido, una visión, una creatividad y debe poner en práctica todo el conocimiento. En resumidas cuentas, la administración como conjunto o unión entre ciencia, técnica y arte se tiene que, en ciencia son todos los principios, teorías comprobadas y conocimientos; en técnica los métodos, procedimientos y herramientas válidos para su aplicación; y como arte la capacidad y habilidad para administrar con ética en pro de la organización.